Oye, a propósito de justicia. Sí, porque hablábamos de lo que pasa en la Fiscalía y el Ministerio Público, pero decíamos que también hay problemas en el Poder Judicial. Esta es una información que está publicada en biobiochile.cl, fruto del Departamento de Investigación de BioBio La Radio. Suma y sigue. Dobre Lucid falló en favor del Banco de Chile, estando inhabilitada por la Corte Suprema. En contexto, señores auditores, la Corte Suprema está totalmente, como muchas instituciones en Chile, cuoteada. Es decir, ahora te toca a ti, y cuando digo a ti es un sector político, nombrar un ministro de Corte Suprema y después te toca a ese otro, etcétera. Van de oposición a gobierno según, o la antigua ex nueva mayoría y la derecha, lo que usted quiera, nómbrelo como quiera. Uno y uno. Y como se necesita un alto quórum, o sea, nadie es capaz de nombrar un ministro por sí solo, el sector, entonces resulta que tienen esta negociación. Esto es tan grotesco que en el caso, por ejemplo, de Dobra Luksic, antes de que ya se hiciera la quina, porque esto es una quina de la que elige el presidente de la República y es ratificado por el Senado, antes de que incluso se hiciera la quina, se sabía que Dobra Luksic era la ungida, era la tapada. Ella está haciendo campaña para ser ministra de Corte Suprema hace rato. Entonces resulta que así se abdica de las facultades, porque si ustedes comprenderán, si la Corte Suprema tiene que hacer una quina y ya se sabe quiénes van a estar en la quina, es porque abdicó de sus facultades. Pero todo esto está negociado con mucho tiempo, porque además todos los ministros que hacen la quina llegaron en virtud de todo este sistema. Por lo tanto, ellos están metidos en esta máquina en la que usted y yo, todos nosotros, tú, Catherine, no tienen nada que hacer ni ver. Bueno, resulta que Dobra Luksic entonces está ungida, etc. Pero ¿qué pasa con ella? Ella es la candidata tanto del presidente Sebastián Piñera, también es la candidata de todos por distintas razones. Y es la candidata de Juan Pablo Letelier, bueno, de algunos sectores. Pero todos tienen que votar por ella porque justamente está este compromiso. ¿Qué pasó? Que se ha descubierto, entre otras cosas, que estando inhabilitada para votar en causas del Banco Chile. ¿Y de quién es el Banco de Chile? Bueno, del hombre más rico de Chile, de Andrónico Luksic. Resulta que ella continuaba votando. Esta es la historia que contamos en el día de hoy. Está en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. El pasado 11 de abril, el presidente Sebastián Piñera llamó personalmente a la ministra de la Corte de Apelaciones, Dobra Luksic. Apenas contestó, el mandatario le informó que de la quina preparada por la Corte Suprema era la elegida para reemplazar a Milton Huica y que solo debía esperar a que la confirmara el Senado. Nunca antes un presidente había llamado a una postulante a la Corte Suprema para comunicarle su decisión. Dobra Luksic estaba contenta. Ser ungida por la moneda después de 44 años de trabajo en el Poder Judicial es para cualquier juez el corolario de una larga carrera, un premio. Todo indicaba, al menos hasta ese momento, que su concurrencia a la Cámara Alta, que tenía fecha el 8 de mayo, sería solo un trámite. El 12 de abril de este año, la noticia se conoció a través de una nota publicada en el diario El Mercurio, donde el ministro de Justicia, Hernán Larraín, alabó los atributos de Luksic. De inmediato la información corrió de boca en el Palacio de Tribunales. Sin embargo, esa mañana la misma Dobra Luksic tenía un problema procesal que resolver, y no era un problema menor. Como presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el 27 de febrero recién pasado había resuelto que un recurso de hecho del Banco de Chile en una causa civil fuera visto por la sala tramitadora el 7 de marzo siguiente. Está publicada en esta noticia, en esta información, en biobiochile.cl, el expediente para que lo puedan revisar. La magistrada figura en el listado junto a otros de sus colegas, de magistrados que están inhibidos de actuar en donde esté involucrada la entidad financiera de Andrónico Luksic, por el artículo 195, número 5 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: ser el juez deudor o acreedor de alguna de las partes o de su abogado, se lee textual en la normativa que regula la actividad judicial. ¿De qué se trata este caso en que estuvo involucrada Dobra Luksic? El caso en cuestión se relaciona con un proceso incoado en el 14º Juzgado Civil de Santiago. En él, la contraparte del Banco de Chile, el abogado Gonzalo Bulnes, reclama que su cliente pagó un millonario crédito por la quiebra de distintas sociedades y que aún así el banco le remató su casa. A juicio de Bulnes, el dinero que se obtuvo de esa venta debe ser restituido por el banco a su cliente. Pues bien, llegado el 7 de marzo, coincidentemente, Dobra Luksic integró la sala y falló
sin alegatos a favor del banco. Lo hizo junto al ministro Leopoldo Llanos y a la abogada integrante Carolina Copo, pese a que en el expediente consta el listado preparado por la propia Corte, en donde Lussich aparecía inhabilitada, como les contábamos. La prohibición general establecida en la ley no es el único que incumplió Dobra Lussich. También desobedeció a la Corte Suprema. En el año 2016, el máximo tribunal le había prohibido expresamente cualquier actuación en la misma causa. Y aquí está el fallo completo, si usted lo quiere ver, en nuestra plataforma digital. La preocupación de la ministra ese 12 de abril tenía un asidero. El abogado Bulnes, ante este dictamen adverso, había presentado el 3 de abril ante el Pleno de la Corte Suprema una queja disciplinaria. En ella pidió que se investigara el actuar de Lussich y eventualmente la sancionaran porque a su juicio había pasado por encima de una resolución del alto tribunal. Bulnes, según la información recabada por Bio Bio La Radio, escribió en su presentación: en los años que llevo litigando, más de 23 a la fecha, doña Dobra Lussich jamás ha fallado en contra del Banco de Chile en alguna causa en que haya participado este abogado. E incluso ha sido el voto de minoría en aquellas que he ganado. No sé si eso sucede también con otras causas del mentado banco, dijo. El hecho deja a Lussich, o dejaba a Lussich, en una situación jurídicamente extraña. ¿Por qué? Porque la candidata al máximo tribunal, a puertas de asumir, sería evaluada por sus futuros pares si es que la confirmaba el Senado, atendido su comportamiento reñido con el Código Orgánico de Tribunales durante el ejercicio de sus funciones, pero en un cargo inferior, en la Corte de Apelaciones. No está claro cómo Dobra Lussich se enteró del escrito de Bulnes, ya que no estaba notificada formalmente el 12 de abril, pero lo cierto es que ese día, en la misma sala de cuentas, dictó una nueva resolución, pero en un recurso paralelo presentado por el mismo abogado y que también está disponible en biobiochile.cl. El dictamen fue firmado por Lussich a las 12:35 y por los ministros Leopoldo Llanos, 12:38, y la abogada integrante Carolina Copo a las 12:58, los mismos que fallaron el 7 de marzo favoreciendo al Banco de Chile. El contenido indicaba que los nuevos ministros tenían como misión reanalizar, con los mismos antecedentes, si al momento de resolver, Dobra Lussich estaba impedida de hacerlo. Pero además, pronunciarse sobre otra determinación dictada el 29 de marzo, cuando rechazó por improcedente la petición de Bulnes de anular el fallo del 7 de marzo, en donde le recordó que la Suprema, desde el año 2016, le había prohibido cualquier participación en el caso. Entonces, esa mañana del 12 de abril pasado, se armó una sala con otros integrantes, rápidamente, aceleradamente. Todo esto ocurría en la Corte de Apelaciones de Santiago. Quedó compuesta por el mismo magistrado Llanos, su colega Elsa Barrientos y el abogado integrante Jorge Norambuena. Y el nuevo dictamen era elocuente, dice textual, con la nueva cuenta del señor relator y en particular los términos en que se encuentra redactada la resolución de fecha 10 de noviembre de 2016 de la Corte Suprema, antecedentes que en su conjunto permiten arribar a la convicción que la señora ministra de esta Corte, doña Dobra Lussich, se encontraba inhabilitada para conocer asuntos en esta causa. Pero eso no fue todo. El fallo además anuló 3 resoluciones en las que participó Lussich. La primera de ellas fechada el 27 de febrero cuando envió la causa para que fuera vista el 7 de marzo. La segunda, el fallo dictado en esta última fecha donde Lussich integró la sala pese a que le pesaba la inhibitoria. Y la tercera, el rechazo a la presentación de Bulnes para que se anulara la mentada resolución. En otras palabras, sus propios colegas borraron toda la actuación procesal de Lussich y volvieron la causa a foja cero. Y además de lo anterior, no solo Lussich quedó inhabilitada para conocer la causa nuevamente, sino también la abogada integrante Carolina Copo y también Llanos, que se inhabilitó a sí mismo. Este último concurrió con su firma a las 13:48, el abogado integrante Jorge Norambuena a las 13:03 y Elsa Barrientos a las 12:37. Como se puede ver, las horas entre las dos resoluciones adoptadas el mismo día se entremezclan. Distintos ministros de la Corte, consultados por este medio, dicen que el actuar de la magistrada se apartó de forma incorrecta de la regularidad con que se tramitan las causas. Se suma a esta opinión que la rapidez con que se modificaron las actuaciones de Lussich en favor del Banco de Chile el mismo día de la designación presidencial hacen suponer que de no mediar la queja disciplinaria al Pleno de la Corte Suprema por parte del abogado Bulnes, el hecho no habría provocado ruido
en la magistrada. A través del Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial se informó que la causa relativa al recurso de hecho presentado por el Banco de Chile quedó anulada y debe ser reagendada. En tanto, la queja disciplinaria presentada por el abogado Bulnes se le dio tramitación y está pronta a ser informada al Pleno de la Corte Suprema. Este medio pidió una versión al abogado del Banco de Chile, Benjamín Jordán, pero se indicó que se hallaba de vacaciones y ningún otro miembro del estudio estuvo disponible para responder. Bueno, hay que decir además que el camino a la Corte Suprema no ha estado exento de problemas para Dora Luzic. El pasado 17 de abril, BioBio la radio reveló un audio en que el operador de la derecha en tribunales y cercano a la misma jueza, el abogado John Campos, conversa con otra jueza, la jueza Marcela Guerra, y ex asesora de Guido Girardi. Durante el diálogo, Campos busca que Guerra consiga el apoyo del parlamentario para que Luzic llegue al máximo tribunal para la quina armada en septiembre pasado, donde finalmente resultó elegido Mauricio Silva. Campos asegura que Luzic será una mujer agradecida con Guerra, quien enfrenta un complejo escenario para su continuidad de la judicatura, debido a sumarios administrativos por su presunto mal desempeño en el juzgado de policía local de Peñalolén. En otras palabras, que podría ayudarla a que una eventual sanción no fuera tan severa. Dice, eso sí, que Luzic no está al tanto de su gestión. El audio impactó a los ministros de la Corte Suprema, ya que este medio también reveló que Campos había sido condenado por agresión a menores en 1997, fallo confirmado en 2006 en el máximo tribunal, donde se le aplicaron 100 días de pena remitida. En el caso fue patrocinado por César Valero, el mismo abogado del fallecido líder de la colonia Dignidad, Paul Schaffer. Está el audio y está también el documento para que lo revisen en biobiochile.cl. De haber trabajado en el ejercicio privado, el registro no habría sido problema, pero Campos, a principios del año 2019, accedió a la suplencia en la Quinta Notaría de San Miguel. Su designación, por lo tanto, estuvo a cargo de la presidenta del Tribunal de Alzada, con asiento en esa comuna, Ana Cienfuegos Barros. Esto es parte de lo que estamos publicando en nuestra plataforma digital. Les contábamos que es sabido que los cupos de la Corte Suprema están coteados políticamente. Apenas un alto magistrado deja su cargo, casi está claro a quién le corresponde, oficialismo u oposición, porque están divididos, uno para ti, otro para mí. El último candidato a la Suprema confirmado por el Senado fue Mauricio Silva, el 9 de enero pasado, quien reemplazó a Carlos Cerda. Su puesto estaba reservado al ala izquierda en el máximo tribunal. Y todo indicaba que apenas Milton Juica se jubilara, le correspondía, en esta distorsión, le correspondía el turno a la derecha, pero no fue así. En la última quina, al igual que en la anterior, Dora Luzic fue la más votada. La carrera por llegar al segundo piso del Palacio de Tribunales, en todo caso, le costó varios años a la magistrada. Históricamente nunca Luzic estuvo del lado de la derecha en la Corte, más bien al contrario, y en el oficialismo así lo sabían. Ella ha sido una magistrada que llevó varias causas de derechos humanos, entre muchas otras, la del asesinato del periodista José Carrasco en manos de la CNI, en venganza por el atentado a Pinochet en 1986. Y es por eso, escuche bien, es por eso, cuando el pasado 12 de abril el presidente Sebastián Piñera la eligió para que integrara el máximo cargo en el tercer poder del Estado, hubo extrañeza en la oposición. ¿Por qué Sebastián Piñera está eligiendo a Dora Luzic? Era como si el gobierno le estuviera regalando un voto a la oposición en el máximo tribunal. Surgió una explicación en el último tiempo, porque el pasado 22 de enero, en su calidad de presidenta de la Corte de Santiago, la Corte de Apelaciones, ella hizo lo que se llama un gesto administrativo en favor de Santiago Valdés, ex administrador de la campaña del presidente Sebastián Piñera. Valdés fue formalizado por la Fiscalía Oriente por varios hechos relativos al financiamiento ilegal de la política. Uno de ellos fue facilitar facturas falsas, ideológicamente falsas, por más de 360 millones de pesos a Soquimich, y la petición al exdirector ejecutivo de Chilevisión, la emisión de, recordemos, Jaime de Aguirre, la emisión de documentos financieros por 45 millones y derivarlos a la minera no metálica. Y todo esto cuando Piñera era el dueño de la estación. No es todo. El Ministerio Público también le imputaba haber hecho los llamados contratos forward con la empresa CB Capitales, también con el fin de disimular aportes de campaña. El octavo juzgado de garantía se negó a sobreseer a Santiago Valdés a fines de 2018, quien a su vez es hijo de Fabio Valdés, amigo personal del presidente Piñera. Un acuerdo con la Fiscalía para Santiago Valdés y asumir responsabilidad era lo mismo que dispararle al mandatario y abrir un flanco no deseado. Y en paralelo, en el mismo caso Penta, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, fue condenado a 2 penas de 1 año de presidio remitido
por vulnerar el Código Tributario y 4 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La sentencia fue recurrida por el Consejo de Defensa del Estado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en paralelo el abogado Rodrigo Segers, patrocinante de Santiago Valdés, apeló a la negativa de sobreseer a Santiago Valdés de los delitos que le imputaba la Fiscalía. Y fue cuando ambos casos debían ser vistos en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando Dobra Lucy envió sendas causas a la 11ª sala, que es la sala tributaria, y se vieron en forma conjunta, según lo informó en su minuto el diario La Tercera, diferencia que nunca se ha tenido con otros procesos de financiamiento ilegal de la política. O sea, lo que hizo Lucy, que en el caso de financiamiento ilegal de la política, es dar un trato distinto a Santiago Valdés, el administrador de la campaña política de Sebastián Piñera. Según La Tercera, en el Poder Judicial se indicó que las causas fueron derivadas debido a la especialidad de la sala. Sin embargo, después que Piñera eligiera a Lucy el 12 de abril para el máximo tribunal, muchos hicieron una conexión entre ambos hechos. En fuentes de la oposición, la decisión se trata de un premio porque la magistrada no es de sensibilidad de derecha, sino que por un premio por esta actuación. Y la comparación con Pablo Wagner, por ejemplo, hay que decir que a él se le mantuvo la condena, pero Santiago Valdés fue sobreseído por falta de participación. Se le aplicó la prescripción de algunos de los hechos además. En el fallo participaron los ministros Alejandro Rivera, quien mantiene una relación cercana con John Campos, y Juan Escobar, quienes votaron a favor. Y en tanto Jorge Cepeda resolvió en contra. Esto y mucho más, porque están todos los documentos, los audios y otros antecedentes en nuestra plataforma digital que cuenta esta historia, la última de Dobra Luksic, la candidata de Sebastián Piñera, el presidente de la República, para ser ministra de la Corte Suprema.